Bien, buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a ver entonces en esta hora el capítulo 2 y capítulo 3 de la clase de claves de interpretación bíblica. Y pues ahorita ya revisé las tareas de algunos, faltan revisar las de otras personas, ahorita las reviso. Y habíamos visto en cuanto a las cosas preliminares lo que es la hermenéutica, ¿verdad? Y para qué sirve, por qué es importante la hermenéutica. Hablábamos también del libre examen, o sea que Dios manda a todas las personas a que entiendan su palabra, no a un grupo nada más. Y también, ¿por qué a veces hay problemas de interpretación? Esa es otra pregunta que había ahí. Y pues, porque la Biblia fue escrita en otro idioma, en otra época, principalmente, y pues también porque pues usa palabras que no usamos nosotros o tipos de comunicación que no usamos nosotros, y por eso a veces como que no entendemos muy bien. Pero hoy vamos a hablar acerca del espíritu correcto. ¿Y qué significa esto del espíritu correcto? Cuando nos acercamos a la Biblia, es importante o es necesario primeramente que nosotros vayamos a escuchar la palabra de Dios con un corazón abierto a que Dios nos hable. Acercarnos a la Biblia sabiendo que lo que nos vamos a acercar no es cualquier libro, no es un libro cualquiera, no es un libro escrito por una persona solamente que tenía sus ideas, sino que es un libro inspirado por Dios, y es la gran diferencia, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es cualquier libro, es como cualquier libro, estúdialo como si fuera otro libro, y no es así. Sí es importante leerlo y estudiarlo y conocer toda la estructura, pero es necesario saber que es palabra de Dios. Un error común cuando leemos la Biblia, y eso está ahí en sus páginas, ¿verdad? 25. Decía el autor que él de travieso andaba ahí viendo cómo encontró las cartas que un muchacho le mandó a su mamá cuando eran muchachos. Y estaban riéndose y burlándose de las cosas que le decían a su mamá, y él decía, yo creo que nos faltó conocer al autor de esa carta para tomarle la seriedad que él le tenía cuando escribió las cartas. Y a veces así pasa a nosotros con la Biblia, ¿no? Leemos la Biblia, no le damos la importancia ni la apreciamos, o sea, el valor que tiene la Biblia, y tenemos actitudes equivocadas y antipáticas. ¿Qué es antipáticas? Que no nos interesa. Eso es una actitud antipática. ¿Por qué razón? Muchas veces es porque no conocemos al autor. Ahora, pudiéramos decir, bueno, yo sí conozco a Dios, ok, pero entre más cerca estemos con Él, entre mejor lo conozcamos, va a crecer más nuestro amor por su palabra. Y principalmente hablando del espíritu correcto, vamos a Salmo 19:7, ya lo habíamos citado creo en la primera clase. Y vean lo que dice aquí el salmista en el Salmo 19:7. ¿Quién lo lee? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿A quién hace sabio la palabra de Dios o el testimonio de Dios? Al sencillo. Es decir, si yo no soy sencillo, si nosotros no somos sencillos y pensamos que ya lo sabemos todo, Dios muy probablemente no nos va a dar sabiduría, porque dice la Biblia en otros pasajes, Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahí puse este gráfico, ¿verdad? Es importante tener la actitud correcta hacia la palabra de Dios, pero principalmente hacia Dios. Si nuestra actitud es correcta hacia Dios y decimos, Señor, habla, que tu siervo oye, así como dijo Samuel, ¿no? Entonces Dios va a hablar a nuestras vidas con su palabra, pero si llegamos así como antipáticos, pues tengo que leer porque pues me encargaron leerla, y pues muy probablemente Dios no nos va a hablar, porque hace sabio al sencillo. O alguien que dice, yo ya sé todo lo de Dios, ya sé toda la palabra, nada más lo voy a leer para cumplir, pero ya sé todo lo que dice. Y no, Dios hace sabio al sencillo, y en ese error pudiéramos caer
Los que tal vez ya leímos la Biblia 2, 3, 4, 5, no sé cuántas veces. Pues ya sé de qué se trata este capítulo. Y a veces lo leemos sin poner atención. Pero pues bueno. Por eso algunos recomiendan cambiar de versión de vez en cuando, ¿verdad? Yo ahorita estoy leyendo la NBI y la Biblia de las Américas y ya extraño la Reina Valera 60 en mis devocionales. Nada más la leo para estudiarla, pero para mis devocionales leo otros. Y me ayuda pues a poner más atención. ¿Para qué hemos recibido el Espíritu Santo? Bueno, son muchas funciones que tiene y ya vieron algunas en la clase de los atributos de Dios, pero específicamente en lo que tiene que ver con esta clase, recibimos al Espíritu Santo para entender las cosas de Dios. ¿Dónde están las cosas de Dios escritas? Pues en su revelación. ¿Dónde está la revelación? En la palabra. Y eso lo dice aquí en 1 Corintios 2:12. ¿Alguien que lo lea, por favor? Sí, está ahí en el... Sí. 1 Corintios 2:12. Y Juan 14:17. Sí, Juan 14:17. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vean. Ahí dice, ¿quién entendió las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él? Y dice, el mundo no recibe las cosas de Dios, no recibe la palabra de Dios, no puede entender la palabra de Dios, pero nosotros hemos recibido el Espíritu para conocer a Dios. Por eso necesitamos acercarnos más al Espíritu Santo, o que Él nos llene. Juan 14:17. ¿Quién lo lee? Otro alumno, por favor. El Espíritu Gracias. de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve y le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está y estará en vosotros. Muy bien, y ahí dice que el Espíritu va a venir, en este caso ya vino porque está hablando en futuro, por eso lo dijo antes de que Él ascendiera y enviara al Espíritu. Pero dice que el Espíritu es el que nos va a enseñar todas las cosas. En el contexto del pasaje dice que el Espíritu nos va a enseñar las cosas del Señor Jesús. Pero bueno, es importante pues ser humildes ante Dios, pero también, bueno, es lo que estamos viendo aquí ahora, no solamente ser humildes ante Dios, porque a veces sí cumplimos eso. Sí decimos, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Y queremos que Él nos enseñe, que Él nos ayude. Pero lo que considero que hace falta en muchas veces, y bueno, a mí me faltó por muchos años, bueno, no sé si muchos años, pero me faltó esto, ser humildes delante de otras personas. Y eso le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Decir, yo ya conozco más y todos los que no saben, pues son unos ignorantes, o no sé cómo pudiéramos verlo, ¿no? No saben por qué no quieren aprender, por qué no quieren leer, y empezamos a criticar mucho a otras personas porque no saben lo que nosotros pudiéramos saber, pero es por la gracia de Dios. Se nos olvida que es por la gracia de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 8, ¿no?, que el conocimiento puede envanecernos. Ahora, ¿por qué ser humildes ante otros? En primer lugar, porque puede ser que otros entiendan mejor la palabra de Dios que yo. Con frecuencia otros hermanos comprenderán mejor algún texto y debemos ser humildes para aceptar la verdad de Dios. He escuchado a personas que tienen esto, son humildes delante de Dios y que ellos preparan sus predicaciones y nunca refuerzan lo que aprendieron escuchando a otro predicador o leyendo algún otro comentario de ese mismo pasaje. Ahora, a veces no va a ser necesario porque ya lo que tenemos, ya eso es lo que vamos a predicar. O porque Dios nos dio mucho para decir no. Pero yo he escuchado a personas que dicen, es que tú no necesitas que nadie te enseñe, no necesitas leer un comentario bíblico, ni necesitas escuchar a tu predicador, tú tienes el Espíritu, sí lo tienes, entonces ya, no necesitas a nada más. Pero pudiéramos caer en el error de desestimar el valor que otros pueden tener, ¿no? Y muchos le tienen miedo. Ahora, eso vamos a ir aprendiendo también conforme pase el año.
Porque la idea es que de aquí a un año ya preparen una predicación bien estructurada. Porque va de la mano esta con homilética. El error o lo que muchas personas hacen es, ya no estudian la Biblia y lo que ellos agarran un comentario, como quiera, pues aprendí en la clase que tengo que tener que aprender de otros, agarran un comentario y lo copian, y esto predican, lo mismo que está escrito acá, sin ellos mismos ser enseñados por Dios. Entonces, están como los dos extremos, ¿no? El que dice, yo solo y a mí nadie me enseña, no busco nada, y el otro que dice, pues si ya está, pues ¿para qué? ¿Para qué quebrarme la cabeza? ¿Para qué orar? ¿Para qué estudiar? Nunca debemos pensar que somos infalibles. Es el riesgo de no ser humildes con otros, es porque yo creo que tengo la verdad y todos los demás, quién sabe. Y nos presenta el ejemplo de Pablo. Ahí en el libro ustedes, sé que lo leyeron, y espero que hayan leído las citas que aparecen ahí. Pero Pablo dice que cuando él recibió la salvación y cuando Dios lo salvó, dice que no fue inmediatamente con los hermanos, sino que subió. Vamos a ver Gálatas 1, 11 y 12. El apóstol Pablo, a pesar de ser un hombre que conocía la ley de Dios, como quiera, fue humilde. Dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y vean lo que dice aquí el versículo 16. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, fue enseñado por otros hermanos también. A pesar de que estuvo un tiempo, 3 años en Damasco, muchos creen que ahí pues aprendió más, pero regresó y con Pedro siguió ahí hablando de la palabra. Y un ejemplo más claro es el ejemplo de Apolos. Ese sí no está en el libro, pero me acordé de Apolos. En Hechos 18, 24 al 26, ¿quién lo lee, por favor? ¿Qué pasó aquí con Apolos? Hechos 18, del 24 al 26. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Cómo era este hombre Apolos? De acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Dice que él era elocuente, o sea, él hablaba bien sin ningún problema, no se le trababa la lengua, ¿verdad? Pero aparte era un poderoso en las escrituras, o sea, él citaba bien y conocía la palabra de Dios. Fue instruido en el camino del Señor y era de espíritu fervoroso y enseñaba, vean, diligentemente lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pero tenía un error ahí Apolos. O sea, le faltaba conocer más, porque solamente conocía hasta cierto punto, ¿no? El bautismo de Juan. ¿Qué fue lo que pasó ahí con este Apolos? Lo vieron Priscila y Aquila, no lo reprendieron enfrente de todos. Apolos, tú estás mal, estás predicando mal, ¿no? Se quedaron callados y ya después dice que lo tomaron aparte y le enseñaron más exactamente el camino de Dios. Ahora, lo que vemos en la Biblia es que después Apolos siguió en el servicio, o sea, no se desanimó, él fue humilde, no dijo, ¿y esos quiénes son? ¿Y ellos qué? No,
Él realmente reconoció que le faltaba más. Y es lo que estamos aprendiendo de la humildad. No solamente humildad con Dios, sino también a veces con otros hermanos que nos pueden enseñar mejor el camino de Dios. Y fue el caso de Apolos. No se puso triste ni se sintió mal, sino al contrario. Qué bueno que lo corrigieron. Y él lo tomó bien. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Cuando haya algo, pueden interrumpirme, por favor. ¿Sí? Yo prefiero que me pregunten a que no me pregunten. Muy bien. Ya vamos en la página 26. Vean, algo importante que vi. Igual les invito, como les dije en la clase anterior, les invito a que rayen sus notas o sus libros. Que rayen sus notas. Si se arrepienten, pues ya rayen la nota, ¿no? Pero porque cuando lo vuelvan a consultar, muy seguramente no lo van a volver a leer todo, pero sí donde rayaron más. No lo rayen. Subrayen, tomen nota. No, sí, no lo rayé, está subrayado. Yo sí he rayado libros para otro libro, ¿verdad? Que no estoy de acuerdo, lo tacho. Pero, aquí puse una nota importante, yo le puse aquí importante, ¿verdad? Porque les digo, yo caí en ese error, y no sé si alguien más puede haber caído en ese error. Que menospreciamos o que atacamos sin necesidad a los que piensan diferentes a nosotros. Y dice el autor, a veces las doctrinas de otras denominaciones son el blanco de algún chiste, ridiculizadas en un espíritu irreverente. Y él dice claramente cuáles son esas. Dice, esas sí no las puse acá, pero aquí sí están. La forma de bautizar, ¿verdad? Porque hay hermanos que bautizan niños todavía, los presbiterianos, por ejemplo. La interpretación de la cena del Señor, de la predestinación, del pecado o de la forma en las sesiones de negocios, pues, ¿qué es lo que a veces hacemos? Pues nos burlamos, nos reímos, mira aquellos. Y a veces es faltamos mucho respeto a la palabra y a la gente, ¿no? Entonces, aun cuando el intérprete no pueda estar de acuerdo con tales doctrinas, o sea, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué es mejor? El espíritu reverente. Va a ser respetuoso, pues. Es el único adecuado para tales situaciones. O sea, el único espíritu adecuado. Y eso lo dijo él ahí en la página 26. Entonces, pues que Dios nos ayude, ¿no? A ser reverentes en esos casos. Es importante esforzarnos. Bueno, aquí sí. Para leer la palabra, para estudiar la palabra, para pensar cuando estemos meditando la palabra y predicar con la seriedad que se requiere. ¿Qué dice Tito 2:7? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. ¿Cómo dice que debemos demostrarnos cuando enseñamos? Íntegros y también serios. Eso no quiere decir que, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra es muy importante. Dice la palabra de Dios aquí en Zacarías capítulo 13. Allá se me salió lo irreverente. O sea, no se trata de eso, pues, sino se trata de darle la seriedad a la palabra. Pues podemos tener una buena cara y ser serios. O se ve la seriedad cuando se ve la presentación o que la persona se ríe y todo y tiene humor, pero se ve que sí estudió el mensaje. O sea, no lo tomó a la ligera, sino que le dio seriedad al estudiar. Pienso que más se refiere a eso. Y a veces lo tomamos así, ¿no? Serios y ya ni nos reímos ni nada. Bueno, la obediencia es otro ámbito del espíritu correcto. Es mucho mejor estar preparados y dispuestos para poner en práctica lo que aprendemos al estudiar la Biblia. Y eso es algo pues lógico, ¿no? ¿A quién Dios le va a responder?
¿Al que sabe que no va a obedecer o al que sabe que va a obedecer? Que sabe que va a obedecer. Pienso yo que es más práctico y que Dios lo hace mejor así porque pues Él también pues va de acuerdo a la lógica, ¿no? Entonces, si yo le digo, Señor, enséñame para obedecer, y Dios sabe que no voy a obedecer y que nada más le digo porque nada más lo estoy diciendo, muy seguramente no me va a enseñar. Porque estaría haciéndome un daño. O sea, me estaría enseñando está bien que aprendas aunque desobedezcas. Está bien que aprendas aunque desobedezcas. Y no es el caso, pues. Salmo 119, 34. Y Romanos 15, 4. ¿Quién lo lee? ¿Quién lee uno de los dos? Vean, dame entendimiento, Señor. Y lo dice, y la cumpliré de todo corazón. Guardaré tu ley y la cumpliré. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vean, para nuestra enseñanza, o sea, para que aprendamos también a aprendamos a aprender la enseñanza, ¿no? Para que atendamos la enseñanza, mejor dicho. Oración y fe son las últimas que menciona en este capítulo, que son importantes para tener un espíritu correcto. Orar, Señor, dame entendimiento, Señor, para cumplir tu palabra. Y fe, ahí están esos dos pasajes, Salmo 119, 12. Y Hebreos 4:2. Ya ahorita leímos el 34, ahora el versículo 12 del Salmo 119, ¿cuál es? ¿Cómo dice? Bien, y como unos 5 versículos son muy parecidos que pide específicamente eso el salmista: enséñame tus estatutos, enséñame tus testimonios, enséñame tu palabra, enséñame tus juicios. No sé cuándo fue la última vez o si lo han hecho que ustedes han orado así: Señor, enséñame tu palabra. O como decía Samuel, Señor, habla que tu siervo escuche. No sé si lo han hecho, pero ojalá y lo hagan más constantemente. Hebreos 4:2. Bueno, solo de la oración. Ahora, la fe. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Vean, dice que a aquellas personas no les aprovechó oír la palabra porque no iba acompañada de fe. Entonces necesitamos orar, pero necesitamos también creer la palabra de Dios. Y a veces no la creemos, lamentablemente. Y pues no sé, a algunos les ofende que digamos, es que no creemos la palabra. No, sí creo, por eso estoy aquí sentado. Pero ni los discípulos creían cuando Jesús les decía, mira, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser muerto y va a resucitar. No creían la palabra, estando ellos ahí presentes con Él. No debemos cambiar, y es lo que dice aquí al final de la página 27. Dice, muchas veces la necesidad sentida por el uso devocional de la Biblia sustituye el estudio profundo de la palabra de Dios. O sea, y no debemos de cambiar, de decir, bueno, ya no la voy a estudiar, así como cuáles son los verbos, cuáles son las repeticiones, cuáles son los mandamientos, cuáles son las palabras que se repiten. Ya no lo voy a estudiar así. Ya no voy a pensar si esto es una hipérbole, o si esto es una figura retórica, o si esto es... ya no lo voy a estudiar, pues. Nada más voy a usarla de manera devocional. No me importa bien qué era lo que significaba para Tito, lo que Pablo le dijo a Tito, pero sí sé lo que significa para mí. Eso significa cambiar el estudio por algo devocional. Y eso es lo que muchas veces se hace en nuestro país, ¿verdad?
Y caemos en errores porque pensamos que o hacemos a un lado lo que significó realmente y solamente pensamos en lo que significa para mí. Pero el error también es al revés, solamente estudiarla y que no signifique nada para mí personalmente. Por eso dice aquí el autor, tampoco debemos olvidar nuestros devocionales por dedicarnos exclusivamente al estudio. Bueno, se lo puse yo. Pero el autor dice, ambas actividades son importantes y necesarias por sí solas. O sea, aprender la Biblia de manera devocional, ¿qué significa esto para mí hoy? Pero también, ¿qué significó para los oyentes o los lectores originales? ¿Y cuál fue la intención real del autor al escribir esto? Entonces, ambas actividades son necesarias por sí mismas y son importantes. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? Ahora ya no les tapo la diapositiva, ¿verdad? Ya pueden ver mejor. Están muy calladitos hoy. Ya es jueves. Jueves pozolero. Jueves pozolero. Y el cuerpo lo sabe. Capítulo 3. El método correcto. ¿Ya lo leyeron? Liz, ¿ya tienes este libro? Muy bien. ¿Cuál es el método correcto, pues, para estudiar la Biblia? Es lo que dice el capítulo 3. Hay muchos métodos. Y es que a veces hay métodos de estudio que son como que ya más prácticos, como el método inductivo, que es uno que se usa mucho últimamente, o el método de hacer preguntas. Pero el método correcto, y vean, ahí va a aparecer, es con un buen café. Si no tienen café, no, Dios no les va a hablar. Sin café, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Siempre lo he leído mal. Sin café es imposible agradar a Dios. Por eso siempre... Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es el método correcto, pues? Ahora, como bien lo dice el autor, no es suficiente tener el espíritu correcto. O sea, hay personas que dicen, sí, la palabra es muy importante en mi vida y sí, la palabra de Dios es mi tesoro y todos los días la busco y la leo, pero no tienen un método correcto. No solamente se trata del espíritu, o sea, no nada más es la intención, no es como dice el refrán, ¿verdad? La intención no es lo que cuenta. No, cuando se trata de la palabra, sí, la intención cuenta, pero también cómo se hacen las cosas. Como lo vamos a estar viendo en prácticas ministeriales. Veíamos eso también. ¿Qué es lo primero que tenemos cuando Dios nos llama a su servicio? Pues un deseo. Pero decíamos, el deseo no es suficiente. Por eso dice, es necesario que el obispo sea y da las características. Porque a veces hay personas que están en el ministerio por tener esa intención. Pero están haciendo un desbarajuste porque pues, su vida es completamente diferente a las características que demanda la Biblia. Y aquí es parecido. No se trata solamente de decir, la Biblia es mi tesoro más valioso. Y no sabemos el canto ese de Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Pero no tenemos un método correcto para aprenderla, ¿verdad? El método correcto se ha determinado eliminando los métodos falsos. Y es lo que dice el autor. ¿Cómo eliminaron los métodos falsos? Viendo a las conclusiones erróneas que llegaban. O sea, viendo que si yo sigo este método, al final voy a terminar enseñando herejías. Pero si sigo este método, pues no hay ninguna herejía o ninguna falsa enseñanza. Entonces, de esa manera ellos, ha entendido cuál es el método correcto. Porque dice, no se trata de presumir, de decir yo tengo un método correcto y los demás están mal nada más porque sí, sino porque vieron cuál es la conclusión o cuáles son las enseñanzas al final de cada uno de los métodos. Y él dice, en este libro presenta 3 métodos incorrectos y el correcto, ¿verdad? O 3 métodos equivocados porque luego parece más un trabalenguas, incorrecto, correcto, correcto, incorrecto. 3 equivocados y el correcto. Alguien que me diga cuáles son los 3, no lean sus
sus notas ni sus libros. A ver, así dígamelo, sin bajar sus miradas. ¿Quién me dice los 3 incorrectos? ¿O 1 o 2? ¿Tiene? Dogmático. Ok, ¿cuál más? Ya se ganó ahorita un dulcito que le va a invitar aquí Eduardo. ¿Quién más? El método racionalista. Racionalista, también. ¿Quién? Que es paradójico y tiene 2 palabras. Tiene 2 palabras, pero no es paradójico a ninguna de las 2. ¿Se parece? Empieza con A. A de alegórico. ¿No le suena? No le suena. Pues es el alegórico. Y místico. Ahí está el racionalista. Vamos a empezar por el racionalista. ¿Cuál es el método racionalista? Y aquí va la imagen, ¿verdad? Está bonita la imagen. O sea que quieren entender a Dios en esta mente que es tan finita. Quieren entender a Dios aquí. Y es imposible. Y quieren entender toda la palabra de Dios de acuerdo a lo que ellos piensan o su forma de pensar. Intenta sujetar toda la escritura al juicio humano. Y quieren entenderla de acuerdo a la forma de pensar humana. Pero eso es imposible porque somos de diferentes, muy diferentes Dios y nosotros. Dice Dios en Isaías 55, ¿verdad? Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que sus pensamientos, y mis caminos más que sus caminos. Y pongamos el ejemplo, un padre con un hijo. ¿El hijo entiende los pensamientos del padre? ¿No? Ni las intenciones, ni los deseos, ni los proyectos, ni los problemas, nada. El hijo está en su mundo. Ahora, somos del mismo barro, pues. Somos iguales, nada más que uno más avanzado en años que otro. Pero en cuanto a Dios, no somos iguales. Tenemos su imagen y semejanza, por eso podemos comprender un poco, a diferencia de los animales, que no tienen la imagen y semejanza de Dios. Por eso ellos no entienden nada de lo espiritual. Dicen que lo sobrenatural no existe. Eso dicen los racionalistas. No existe, siempre fue una ilusión, o fue una imaginación, o la gente creyó ver eso y pues no hubo quien lo negara. Creen que todo se puede entender por medio de la razón. Y aquí está lo más interesante. Ellos dicen que los milagros se pueden explicar. A ver, ¿quién me dice cómo explican ellos el milagro de la multiplicación de los panes? De los que leyeron. Que nos dice que el muchacho nos dio los panes, creo, y eso hizo que los otros dieran más. O sea, como que le dio en dar más, pues, y por eso se multiplicó. Sí, es la historia. O sea, dicen que ¿dónde hay panes? Todos los tenían guardados, ¿no? Pues estamos acá en el camino, en el desierto. Yo tengo mi pan para mí, para mi familia. Es lo que ellos dicen, ¿no? Tengo aquí mi pan guardado. Y ya hace hambre, pero si lo saco, no, pues no puedo compartir. Pero hubo un muchacho, dicen ellos, que sí dio, y entonces todos, no, pues si un niño dio, pues yo también doy, y yo también, y todos empezaron a dar, y dicen, eso es un milagro moral, no es un milagro realmente así milagro. Por eso ellos no lo pueden ver como algo espiritual, dicen, no, eso fue un milagro moral. Y así a cada milagro le encuentran una explicación. Hay una película que vi hace, se llama Prueba de Fe. Y yo creo que a muchos cristianos les probó la fe porque ahí supuestamente ellos explicaban cada milagro del libro de Éxodo, de las plagas, primero la sangre y luego las plagas. La plaga de los piojos, la plaga de las moscas, empezaban a explicar supuestamente de manera científica cómo una plaga producía la otra y la otra y la otra. Y yo creo que ese nombre más era para los cristianos o los cristinos, ¿no? A ver si es cierto que creen de verdad en Dios. O aquí con esa explicación ya. Y eso es el método racionalista. ¿Cómo podemos? Bueno, por ejemplo, la resurrección igual. O yo estuve leyendo un poco de eso, pero ya tiene rato que lo leí. ¿Cómo es posible que dice en Corintios que 500 hermanos vieron al Señor Jesucristo a la vez? ¿Cómo? Y ellos dicen, es que todo fue una ilusión. Y fue cuando 500 personas se ponen de acuerdo y ahí meten ahí la metafísica y cosas así raras. Dicen, ahí está.
Sí es posible, pero realmente no. Ahora, ¿cómo podemos responder ante esto? Romanos 11, 33 al 36. Eso no está en el libro, ¿verdad? Pero está aquí en las diapositivas. ¿Quién lee Romanos 11, 33 al 36? Nomás un momento. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. ¿Cómo son los caminos de Dios? ¿Cómo son los misterios de Dios? Dice, cuán insondables. ¿Qué significa insondable? ¿Alguien que sabe qué es insondable? ¿No? ¿No lo han leído en la Biblia? O si no lo han leído, pero lo leen así, ¿no? Esa es la primera, ¿no? ¿Qué significa aquí? Que yo no entiendo esa palabra. ¿Qué significa, pues? Yo no lo entendía, pero ya cuando vi el diccionario ya vi. Insondable es algo a lo que no se puede llegar a lo más profundo. Eso es algo insondable. Que sí podemos sumergirnos y podemos, pero nunca vamos a llegar hasta lo más profundo. Inescrutable, igual, que no se puede examinar con detenimiento. Así son los caminos de Dios. Así podemos conocerlo, pero no hasta lo más profundo, ¿verdad? Como diría el hermano Alex, ¿sí? Y no. Y así son los caminos de Dios también. Sí podemos conocerlo, pero es realmente inescrutable. Y entonces así entendemos el racionalismo, o sea, no lo podemos entender realmente con esta mente, porque esta mente es finita, y la mente de Dios es infinita. No podemos. El segundo método, alegórico místico. ¿Qué enseña este método? Y vean la imagen, me gustó cómo la puse. Enseña, bueno, ahí va. Órale. Enseña la Biblia como algo muy misterioso, muy místico, y dice que en cada palabra o pasaje o página tiene un mensaje oculto que solamente los iluminados lo pueden entender, ¿verdad? Esa es una forma de ver el método alegórico. Y otra forma, porque aquí lo presenta de las dos maneras el autor, otra forma es decir, las historias no pasaron, solamente es un simbolismo. O sea, Adán y Eva no existieron, es un simbolismo que cómo fue que entró la maldad al mundo, pero no existieron. Es una alegoría, o sea, es un simbolismo. Esa es una manera de entenderlo, el método alegórico, o de ver el método alegórico. Y la otra es cuando le damos un significado que no está aquí a cada cosa en la Biblia. Por ejemplo, aquí, el joven que huyó, cayó aquí, ¿verdad? Como esa vez que, bueno que no cayó donde fue y se ahorcó. Pero cierto joven le seguía cubierto del cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y empiezan entonces a decir, miren, ¿saben qué significa la sábana? La sábana significa, ya empiezan a meterle ahí el significado a la sábana. Y empiezan a meterle un significado a la desnudez del joven que no tiene nada que ver. Y un significado diferente a cuando corre. Pero eso no es lo que está enseñando la palabra. Esa es la otra manera de entender el método alegórico. Que le dan un significado que no está a la Biblia. ¿Sí? Y ahí el autor mencionaba que los de Alejandría y los de Antioquía eran como que dos escuelas del cristianismo que pensaban diferentes. Los de Alejandría eran los que sí tomaban más, creo que, el método alegórico, ¿no? Sí. Y los de Antioquía se oponían. Y es muy peligroso porque hubo un hombre muy famoso en los inicios del cristianismo, se llamaba Orígenes. Si ustedes leen un escrito de Orígenes, es pura alegoría.
Y es porque era la manera en la que los griegos, es lo que estaba diciendo el hermano Rafael, veían todas sus leyendas y todas sus historias y todos sus escritos, le encontraban siempre un significado más allá del que estaba escrito. Entonces Orígenes decía, pues la Biblia igual, tiene otro significado más oculto y más misterioso. Y algunos dicen que es un conjunto de alegorías. Creen que la Biblia siempre tiene un significado oculto. Niegan la veracidad de los hechos, diciendo que todo era simbólico o que todo era alegórico. Y ahí menciona el ejemplo de Daniel en el foso de los leones. Dice, para ellos Daniel nunca estuvo en el foso realmente, sino que se encontró preso, o sea, y tampoco preso de verdad, sino que él se encontró preso como que mentalmente o emocionalmente por las tentaciones y las debilidades comunes entre los hombres. Estos son representados en la historia por los leones, o sea, ellos dicen, Daniel nunca estuvo en ningún foso, o sea, él estaba lleno de tentaciones y las tentaciones son los leones, están dándole un significado que no está en la Biblia, ¿verdad? Pero por medio de la fe Daniel salió ileso y sus enemigos cayeron víctimas de esas mismas tentaciones. Y dicen, pues la verdad es que solamente los que tienen fe en Dios pueden vencer las tentaciones, pero están viendo el método alegórico. Y ese pues no es bíblico. Igual con Jonás, algunos dicen, es que a Jonás no lo tragó ningún gran pez. Realmente lo que pasó ahí fue otra cosa y él estuvo escondido, le entró en una depresión y él lo representó como que si lo tragó una ballena, estuvo en una depresión ahí encerrado en un cuarto por 3 días y 3 noches hasta que ya, y para él eso era como haber entrado en una ballena, en un gran pez, era una orca, ¿no? En un gran pez, y por eso él lo escribió así. Ese es el método alegórico. Y algunas personas como que les gusta más porque no quieren creer eso, ni en milagros. No, sí, es mejor los otros métodos. Pero acuérdense, esa es la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, pues lo creemos. ¿Cómo podemos responder ante esto? 1 Corintios 10, del 1 al 11. Vámonos rápido. Todavía tenemos poco de tiempo. ¿Sí va? Hasta las 7. 1 Corintios 10, del 1 al 11. Ok, ¿qué es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo? Está dando veracidad a lo que pasó. O sea, que sí pasaron eso de las serpientes y que sí fue lo del Éxodo cuando todos fueron bautizados en Moisés. O sea, está dando veracidad. Y hay más, en casos, por ejemplo, el Señor Jesús también da veracidad de Jonás, porque dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, si hubiera sido una alegoría, él hubiera dicho, en lo que él dijo que era un gran pez, no, pero él específicamente dijo, en el vientre del gran pez, no lo corrigió ni le dio un significado diferente. Entonces, si creemos en Jesús, pues es importante creer que sí sucedió eso. Y el tercero es el método dogmático, que ahí puso una iglesia, pues no sé qué denominación sea, una iglesia gringa o de allá de Europa, donde las iglesias cristianas son bonitas. Bueno, aquí también.
por dentro. El método dogmático, ¿cuál es? Dice que todo lo interpreta de acuerdo a la denominación o de acuerdo al grupo. Si nuestro grupo no lo cree, yo no lo creo. Si mi iglesia no lo cree o mi denominación no lo cree, yo no lo creo. Y ahí está, es el método dogmático y es pues muy seguro, un método muy seguro para los que no les gusta la controversia y los que no les gusta estudiar por sí mismos. Pastor, ¿qué puedo creer de esto? ¿Qué enseñan en el grupo de creer en cuanto a este tema en particular? Es el método dogmático. Y el autor habla mucho de los católicos, pero dice, también los cristianos tenemos mucho de qué hablar, ¿no? Creen que su doctrina es correcta simplemente porque así es la doctrina del grupo o de la denominación, ¿no? ¿Consiste en qué? En aceptar lo que la iglesia haya declarado sobre algún asunto. Personalmente yo caía en eso también. Yo creía que las mujeres que usaban pantalón eran pecadoras, más pecadoras que las que usaban falda, ¿verdad? Entonces, esa era mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque así yo me envolvía, me desarrollaba entre personas, grupos de iglesias que así pensaban. Pero no lo había yo investigado por mi propia cuenta, ¿no? Ese es un asunto. Un ejemplo así muy, muy claro. Y hay muchos otros, pero pues a veces no tiene ni caso hablar de cosas tristes. Y es porque, como dijo Jesús en Marcos 7:7, han levantado más las tradiciones de los hombres y de esa manera quebrantan la palabra de Dios. Eso dice que, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos, verdad? Y Jesús responde, ustedes están avalando más la tradición que la palabra de Dios y pues eso no es lo que Dios quiere. Ahora, este autor, yo estoy seguro que este autor cree en el bautismo por inmersión, ¿no? O sea que meten a la persona en el agua. Pero me suena interesante lo que dice aquí este autor. Y empieza. Muchos bautistas, o sea, no nada más de otras, muchos bautistas, miembros de la Iglesia de Cristo, creyentes pentecostales y algunos metodistas y menonitas, y yo creo que ahí pudiera meter a muchos más, y otros, por eso dije otros, creen que la inmersión es la manera correcta de bautizar. Ahora, ¿ustedes creen que la inmersión es la manera correcta o incorrecta? ¿Saben qué es inmersión, verdad? Sí, ¿es la manera correcta o la incorrecta? ¿Por qué? El hermano Rafa. Dice, porque mi iglesia así lo enseña. O sea, algunos así son, ¿no? Yo creo que la hermana Nico me iba a contestar bien. Y no porque lo hayan encontrado en la Biblia. Y a veces, no nada más en eso del bautismo, ¿no? O sea, en diferentes formas, ¿no? ¿Por qué se visten así? Ah, pues porque mi iglesia así lo enseña. ¿Por qué usan velo las mujeres? Porque la iglesia así lo enseña. ¿Y por qué aquí no usan velo? Porque aquí no usamos velo, nomás por eso. Aquí no acostumbramos a hacer eso. Y no llegamos a una conclusión bíblica, decir, pues por esta razón no lo hacemos o sí lo hacemos. Y algunas cosas que son prácticas, o sea, que se hacen, las llegamos a elevar al mismo grado de la doctrina que no debería hacer, ¿no? Que ya son cosas de cómo hacer un culto. Por ejemplo, y es aquí yo personalmente, pues crecí en una iglesia que no acostumbraba, ahorita ya de repente, aunque como quiera, con mucho miedo, no acostumbraban a aplaudir cuando cantaban, porque así son bien serios. Pero no había algo bíblico, por esto, aquí dice, no aplaudirás, ¿no? Y se puede ver de dos formas, y tenemos que tener como más humildad y abertura. El hermano Alex dijo, porque en el antiguo pacto dice así, en el nuevo pacto no dice. Ok, no dice. Entonces, porque no lo dice
implica también que puede haber libertad. Y es lo que dicen muchos teólogos. John Piper dice, no dice cómo porque está dando libertad a que cada pueblo la alabe como quiera alabarlo. Él lo dice en su libro de misiones, ¿verdad? Si un pueblo es alegre, pues que le cante alegre. Si un pueblo es serio, que le cante serio. Aquí el punto es que los bautistas venimos ¿de dónde? De Europa. ¿Y cómo son en Europa? Calladitos, serios, a tiempo, y si no llegan a tiempo, son así bien rectos esto, no se ríen ni nada. Y venimos de esa herencia. Los africanos, por ejemplo, otros son más alegres, y entonces ahí el autor, John Piper, dice, en el nuevo pacto no dice nada, pero no porque esté prohibiendo lo que hicieron en el antiguo, sino porque está dando libertad de que si quieren háganlo como ustedes quieran. Entonces, ¿y yo por qué no lo hacía? ¿O por qué yo lo veía mal? Por mi dogmatismo, es decir, porque en mi iglesia no se hace, no se debe hacer. Bueno, y aquí ya depende también de... Aplausos, todo lo que quieras. Allá afuera. Y por ejemplo, ahí en el templo de San Juan, a veces lo hacen, a veces no, pero yo creo que los que lo hacen ahí en Vida Nueva, como que se sienten, no, pues nada más yo estoy, o 2 o 3, mejor no. Pero nunca les he regañado, y aquí está acto de testigo, ¿no? Además la Biblia dice pueblos todos, no dice judíos, dice pueblos todos, batir las manos. Si quieren hacerlo, háganlo. Pero pues yo no podía, yo estaba tocando la guitarra. Han dicho, a ver, hágalo usted primero. Sí lo he hecho en otros lados, y en Saltillo, cuando he ido últimamente también, pero no tanto, y no todos lo hacen. Pero llegamos a la conclusión, bueno, es que la Biblia no dice que no, pero tampoco me dice que si no lo hago no tengo el espíritu, porque a veces ese es el otro caso, ¿ah? Ese no tiene el espíritu porque no está... No, tampoco dice eso. Y muchas veces toda nuestra práctica está muy metida en el dogmatismo, porque aquí lo hacemos, tiene que hacer. O si alguien hace lo contrario, dice, no, eso está mal. Eso está mal. Sino que estamos mal nosotros porque ni siquiera lo investigamos. Sí, o ¿por qué no levantamos las manos cuando oramos y dice en Timoteo, levantar manos santas sin ira ni contienda? Y luego voltean a ver a Rafa. A ver, hermano, ¿por qué no? Pues tampoco es algo que se tenga que hacer, tampoco es algo necesario. No va a caer todo, Y a veces es más como, lo hago aquí, pero en mi casa no. No, pues no, o sea, lo haces aquí, lo haces en tu casa, lo haces en todos lados, ¿no? O sea, a veces es como más algo religioso también, y no queremos caer en ese. Pero bueno, eso ya son prácticas y todo. Pero, sí. Pero lo que vimos antes, o sea, hay que respetar, son diferentes formas de pensar y está bien. El punto es, ¿sabes por qué lo haces o sabes por qué no lo haces? No nada más, porque así se hace aquí. Muy bien. Ahora aquí está lo que dice el autor. Pueden ser o pueden no ser correctas las interpretaciones, pero la manera es incorrecta, o sea, el dogmatismo. Y él hablaba del bautismo por inmersión. Ahora pensemos en el bautismo de creyentes. ¿Por qué los presbiterianos bautizan niños? A veces, lamentablemente, ni ellos mismos saben. Yo conozco a un hermano presbiteriano. Y le digo, ¿por qué bautizan niños? Pues es que así somos los presbiterianos, bautizamos niños. Bueno, pero ¿por qué? A ver, dígame en la Biblia por qué. No saben, algunos no saben y algunos sí saben. Y entonces aquí también les pueden preguntar, ¿por qué bautizan creyentes? ¿Por qué no validan el bautismo de un niño o de un infante o del católico? ¿Por qué ese no vale, pues? No, porque aquí yo llegué y me dijeron que me bautizara otra vez, me bautizo otra vez, y tú también llegas, te bautizas. Así es aquí la regla. Pero no le damos textos, ¿no? Mira, aquí creyeron, se bautizaban, creyeron, se bautizaban. Y los presbiterianos tienen su teología, que ese es otro tema, y como no es la nuestra, no la enseñamos. Ahí estúdienla. ¿Y cuál es el verdadero? Nos quedan un minuto, y pues aquí también lo dijo así en un parrafito, este hermano también. Se respetan las características del idioma. La Biblia es inerrante e infalible. Eso sí, anótenlo, porque eso no lo dice el libro, pero es lo que está diciendo en otras palabras, ¿verdad? Se entiende que la Biblia no tiene errores, que la Biblia no falla en lo que enseña. Y porque es el método más seguro
¿Por qué razón? Está más apegado a la intención de los autores originales, no a mi propia intención, no a mi alegoría, a mi imaginación. Regresando al ejemplo de la sábana, para mí la sábana significa algo, para el hermano Rafa otra cosa y para Héctor otra cosa, y cada quien cuando enseñe le va a dar un significado diferente. No es seguro la alegorización, pero es más seguro el método histórico, o sea que sí pasó, qué significó para ellos, para el autor, por qué lo dijo, y gramatical, o sea, qué oración va primero, qué va después, o sea, primero creyeron y se bautizaban, o primero se bautizaban y luego creían. Si le tomamos importancia a la gramática, vamos a llegar a una interpretación mejor. Y los presbiterianos no les importa la gramática en ese aspecto. El punto es que se bauticen. No importa mucho el orden. No, sí, ahí está la gramática. Ya les bajé un poquito la tarea. Pero pues ahí va. Responder las preguntas del capítulo 2 y 3. Son 3 preguntas por capítulo. No es mucho. Y leer el capítulo 4 y 5 son pocas páginas. Y escribir las ideas principales. Ahora, repito lo que les dije en el mensaje. Si ustedes no quieren escribir las ideas principales, solamente escriban: yo aprendí del capítulo 4 esto. Y del capítulo 5 esto. Y ya. Nada más. El punto es ver que sí lo están leyendo, pues. Y que sí, para el momento de dar la clase, estar más seguro de eso. Muy bien. Dios les bendiga.